Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a hacer la realimentación de la guía que estaba titulada Reproducción asexual en unicelulares. Para hablar de la reproducción asexual, pues recordemos rápidamente que la reproducción es un proceso que le permite a los organismos de la naturaleza poder producir una descendencia, ¿cierto? En nuestro cuerpo también existen procesos de reproducción cuando hablamos de la formación de nuevas células, por ejemplo. La reproducción se puede dar de dos formas, puede ser asexual o puede ser sexual. Cuando hablamos de una reproducción sexual, hablamos o decimos que intervienen dos organismos, ¿cierto? Estos dos organismos tienen que ser de diferente sexo y ellos dos van a engendrar o van a producir un nuevo organismo con características genéticas tanto del padre como de la madre. Es decir, que este organismo nuevo que se forma no es igual a los padres, pero tiene características semejantes a ellos. El otro tipo de reproducción es la reproducción asexual. La reproducción asexual se da a partir de un solo organismo. Es decir, que de un organismo se pueden producir dos idénticos al organismo inicial, porque recordemos que solamente interviene uno, o se pueden producir dos o tres o cuatro, dependiendo del tipo de reproducción asexual del que estemos hablando. Ahora bien, la reproducción asexual se puede presentar no solamente en organismos unicelulares, como las bacterias, como los hongos, sino también se puede presentar en animales, pero también se puede presentar en plantas. Son casos como excepcionales, pero se pueden presentar. Vamos a empezar a hablar de la reproducción en unicelulares. Tenemos tres tipos de reproducción en unicelulares. La fisión binaria o bipartición, la gemación y la esporulación. Cuando hablamos de una fisión binaria o bipartición, el prefijo bi significa dos, partición quiere decir que se parte en dos. Literalmente estamos diciendo que el organismo se parte en dos y este a su vez se puede volver a partir en dos y así generar muchos organismos en un periodo de tiempo muy corto. Esta reproducción se presenta mucho en bacterias arqueas, que son las mismas bacterias pero muy antiguas, algas unicelulares, protozoos, ¿cierto? Decimos que una sola bacteria podría reproducirse cada 20 minutos. Cada 20 minutos puede generar una partición, es decir que es una reproducción que es muy rápida, muy efectiva y produce organismos idénticos a la célula madre o al organismo inicial. El otro tipo es la gemación. En la gemación de una célula, ¿cierto? Se va produciendo otras células hijas. Esta célula hija es como un desprendimiento de la célula madre y a ese desprendimiento que se va formando en la membrana celular se le reconoce con el nombre de yema o gema. Esta es muy conocida o muy utilizada por las levaduras. El tercer tipo de reproducción es la esporulación. Este también se puede dar en algunas bacterias y en algunos protozoos. Entonces, en las células se van formando como unas especies de esporas dentro y llega un momento en el que la célula va a eclosionar y va a producir un sinnúmero de esporas idénticas a la célula inicial. Aquí hablamos de reproducción en unicelulares. Si hablamos de la reproducción asexual ahora en animales, podemos encontrar casos como la brotación, que también se llama gemación, escisión o llamada también fragmentación y partenogénesis. La brotación que es casi como un mismo proceso de gemación o muy similar al de los unicelulares, se puede dar en esponjas y se puede dar en hijas. ¿Cómo ocurre esto? Aquí tenemos un dibujo de una hidra. Es igualito, parecido, lo he tratado de hacer los dibujos parecidos a los que ustedes tienen en las guías para que con su guía se vayan ayudando. A este organismo le van a salir como unos pequeños brotes o yemas o gemas y de estos brotes después se desprenden del organismo inicial y van a formar otros tipos de organismos idénticamente igual al organismo inicial. El segundo tipo es la escisión o fragmentación. Este lo podemos ver en la lombriz de tierra, en las planarias, en la estrella de mar. Es cuando un organismo se parte en dos o se parte en diferentes secciones y cada una de esas secciones me va a formar ¿qué? Me va a formar organismos nuevos.
¿cierto? En la estrella de mar, por ejemplo, la fragmentación puede pasar a una regeneración. Ellos pueden perder un brazo, por ejemplo, y lo pueden volver a regenerar, ¿sí? Por medio de regeneración, partiendo de la fragmentación. La partenogénesis. La partenogénesis es un proceso en el que se producen solamente gametos femeninos. Es muy conocido en abejas, en pulgones, en pulgas de agua. Por ejemplo, en abejas, que es el caso como más significativo. En las abejas reinas van a producir óvulos, es decir, gametos femeninos, y estos óvulos, sin necesidad de que haya una fecundación, van a producir organismos nuevos. Por ejemplo, pueden producir machos, que normalmente los machos que se conocen con el nombre de zánganos, van a ser organismos producto de óvulos que fueron óvulos sin fecundar, ¿correcto? Ahora bien, finalmente podemos encontrar reproducción asexual en las plantas. En las plantas podemos ver la esporulación, ¿cierto? Que normalmente se da por la formación de esporangios, donde estos van a producir unos esporofitos y estos esporofitos por dentro van a tener unas células muy pequeñas llamadas esporas. Este se produce en musgos, en helechos, es muy significativo en estos organismos. El otro proceso es la propagación vegetativa. Normalmente esta propagación vegetativa es artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay manipulación del ser humano. En esta podemos encontrar, por ejemplo, los esquejes o gajos, que era el experimento que ustedes tenían que hacer en su casa. Yo les proponía que tomaran una planta, les di el ejemplo de una planta que es de muy fácil propagación y que se encuentra casi que normalmente en los jardines de nuestras casas o a los alrededores. Esta planta se conoce con el nombre de novios y lo que les pedí era que le quitaran un pedacito. Entonces, por ejemplo, este es el pedacito de la planta que yo tomé y ese pedacito lo íbamos a colocar en un recipiente con agua o en un recipiente con tierra, y lo que esperaríamos es que se generara una planta de la misma categoría o idéntica a la planta inicial de donde tomamos el esqueje o el gajo. El otro proceso era la micropropagación. Bueno, el otro proceso llamado micropropagación normalmente se realiza en laboratorios, en cultivos in vitro. Se toma una parte de la planta que se quiere reproducir y se van a tomar o se les van a proporcionar condiciones ideales para que vayan produciendo tejidos idénticos al tejido o a la célula inicial que se tomó. Bueno, hasta ahí termina la retroalimentación de esta guía. Espero que les haya servido y cualquier duda me van comentando. Adiós.